Saludos cordiales a todos los presentes. Somos estudiantes del Tecnológico Universitario Espíritu Santo y vamos a hablarles sobre ORM Harbinate. Mi nombre es Luis David Cajamarca Gómez y yo les hablaré sobre la introducción al ORM, qué es Harbinate y para qué sirve Harbinate. Primero, el concepto de Object Relational Mapping o mapeo objeto relacional surge a finales de los años 90 como una solución al problema de conectar los programas orientados a objetos con las bases de datos relacionales. En esa época, los desarrolladores tenían que escribir grandes cantidades de código SQL para almacenar y recuperar datos, lo que volvía el proceso más lento y propenso a errores. El ORM ayudó a automatizar esta tarea, crear una capa intermedia capaz de transformar los objetos del código en registros dentro de las tablas de una base de datos, lo que hizo que la información se acceda y manipule a través de objetos en lugar de utilizar sentencias SQL manualmente. Como tal, no existe un creador único del ORM, pero uno de los pioneros en su implementación práctica fue Gavin King, quien desarrolló Harbinate en el año 2001, bajo la empresa JBoss, que más tarde sería adquirida por Red Hat. Su trabajo impulsó el uso del ORM en Java y ayudó a establecerlo como un estándar en las industrias del software. Esta idea se extendió a otros lenguajes y dio origen a herramientas muy conocidas como Django ORM en Python y Entity Framework en .NET. ¿Qué es Harbinate? Harbinate es un framework de mapeo objeto relacional desarrollado específicamente para el lenguaje Java. Fue creado, como ya dije, por Gavin King en el año 2001 y bajo el proyecto JBoss, con el propósito de simplificar y optimizar el acceso a los datos dentro de una aplicación empresarial. Su diseño buscaba ofrecer una forma más limpia, segura y automatizada de interactuar con las bases de datos, eliminando una gran parte del trabajo repetitivo que implicaba la gestión y la persistencia de los datos. Harbinate permite que los programadores trabajen directamente con objetos de Java para realizar operaciones como guardar, consultar o actualizar información, mientras el framework se encarga de traducir esas acciones a comandos SQL que la base de datos puede ejecutar. De esta forma se mantiene la lógica del programa más ordenada, orientada a objetos, sin preocuparse por los detalles internos de la base de datos. Además, Harbinate proporciona varias características avanzadas como un sistema de caché que mejora notablemente el rendimiento al reducir las consultas repetitivas y un mecanismo de mapeo automático de relaciones entre entidades, por ejemplo, uno a muchos o mucho a muchos. También ofrece la portabilidad entre distintos motores de base de datos, como MySQL, PostgreSQL, Oracle o SQL Server, y una integración fluida a otros frameworks del ecosistema Java, como Spring y JPA, lo que convierte a una herramienta sumamente versátil y confiable en el desarrollo profesional. Y para acabar, ¿para qué sirve Harbinate? Harbinate se emplea principalmente como una herramienta que facilita la interacción entre las aplicaciones Java y las bases de datos, automatizando una gran parte del trabajo que antes debía haberse hecho manualmente por los programadores. Su propósito no es solo guardar datos, sino administrar todo el ciclo de vida de la información dentro de un sistema, desde que se crea un registro hasta que se actualiza o elimina. Esto permite que las aplicaciones sean más ordenadas, seguras y fáciles de mantener. Harbinate también sirve para optimizar el rendimiento de las aplicaciones mediante un sistema de caché, que evita repetir consultas innecesarias y su capacidad de gestionar las transacciones de forma eficiente. Gracias a esto, los sistemas mantienen la coherencia de los datos incluso cuando hay múltiples operaciones al mismo tiempo. Uno de sus mayores aportes es la independencia del motor de las bases de datos. Una implicación que usa Harbinate puede funcionar con MySQL, PostgreSQL, Oracle o cualquier otro motor sin modificar el código. Y para terminar, en la práctica, Harbinate se utiliza en proyectos empresariales, plataformas web y servicios en la nube, donde el manejo correcto de la información es esencial. También se integra fácilmente con frameworks como Spring y JPA, lo que permite formar parte de las arquitecturas modernas basadas en microservicios. Gracias. Buenas, mi nombre es David Justin Pérez Barros. En este caso hablaremos sobre lo que son las ventajas de los Hibernate. Bueno, Hibernate, como ya conocemos, bueno, es un framework de persistencia para Java que nos permite trabajar con base de datos usando objetos sin tener que escribir consultas SQL de forma directa. Ventajas y ventajas, comenzando con las ventajas, una de las más destacadas es la abstracción de la capa de persistencia, lo que significa que podemos guardar, actualizar o eliminar datos de nuestra clase de Java sin escribir SQL manualmente. Otra gran ventaja es su portabilidad.
Hibernate funciona con muchos motores de base de datos como MySQL, Oracle o PostgreSQL. Y si combinamos de uno a otro, casi no hay que modificar el código. También mejora la productividad y mantenibilidad, porque reduce el código repetitivo y hace que el sistema sea más fácil de escalar. Además, gestiona caches internas, lo que acelera el acceso a los datos. Y finalmente garantiza la consistencia, gracias al manejo de transacción que siguen los principios. Sin embargo, obviamente no todo es perfecto. Hibernate también tiene algunas desventajas, como por ejemplo su curva de aprendizaje. Es algo alta ya que hay que entender bien cómo funcionan la configuración y las anotaciones. En sistema pequeño puede tener un rendimiento menor que usar JDBC directamente. Además, depurar errores puede ser complicado porque los mensajes de error suelen ser largos y fáciles de leer, y difíciles de leer, disculpa. Y por último, puede también consumir más memoria, ya que usa cachés y proxies internos. Ya si nos basamos en lo que son los componentes claves de Hibernate, eh, los componentes claves de Hibernate, el primero es el Section Factory, que se crea al inicio de las aplicaciones y se encarga de generar las secciones. Luego está la section que representa una conexión temporal con la base de datos y permite realizar operaciones group, o sea, creer, leer, actualizar y eliminar registros. También el configuration, donde se definen los parámetros de conexión, el tipo de base de datos y los archivos de mapeo. Otro componente importante es la transacción, que garantiza que las operaciones se realicen de manera completa o se reviertan si ocurre algún error, manteniendo la integridad de los datos. Y finalmente está el lenguaje de consulta propio de Hibernate, conocido como HQL. En otro caso, Hibernate Query Language. A diferencia del SQL, el HQL trabaja directamente con objetos y atributos de las clases, aunque también es posible usar SQL nativo si necesitamos un control más específico. Lo que son ya los mapeos de identidades, básicamente los mapeos de identidades definen cómo las clases de Java se relacionan con las tablas de las bases de datos. Existen dos formas principales de hacer este mapeo, mediante anotaciones que se colocan directamente en las clases Java como entity, table o columna, y mediante archivos XML, donde se define la relación de formas externas. Aunque ambas son válidas, hoy en día se prefieren las anotaciones por ser más simples y fáciles de mantener. Hibernate también permite presentar relaciones entre entidades, como por ejemplo, @one to main, cuando una entidad se asocia con varias, o main to one, cuando muchas entidades se relacionan con una sola, y main to main, cuando varias entidades están relacionadas entre sí. Soporta herencia y polimorfismo, permitiendo mapear jerarquías de clases. Esto se puede hacer de tres formas: con una tabla única para todas las clases, con las tablas unidas donde cada subclase tiene su propia tabla, y con una tabla por clase. Entonces, podemos decir que Hibernate en sí es una herramienta muy completa que simplifica la conexión entre las aplicaciones Java y la base de datos. A pesar de tener una curva de aprendizaje, sus ventajas en productividad, portabilidad y gestión de datos lo convierten en una excelente opción para proyectos de mediano y gran tamaño. A continuación, mi compañera. Buenas, un saludo de mi parte. En esta ocasión, y bueno, yo me llamo Oriana Barcia. En esta ocasión le voy a hablar sobre el ciclo de vida de una entidad. En Hibernate JPA, una entidad pasa por cuatro estados: transit, en este caso transitorio, cuando apenas creas el objeto y aún no está guardado; persistente, cuando ya está guardado o por guardarse y el sistema lo vigila, así que cualquier cambio durante la operación se guarda solo. Detached, separado o desconectado, cuando el objeto existe en la base pero dejó de estar vigilado, por lo que si lo cambias no se verá hasta volver a conectarlo y guardar. Y removed, eliminado,
cuando lo marcas para borrar y al confirmar los cambios desaparece de la base de datos. En gestión de transacciones, tenemos que una transacción es todo o nada. Es como un paquete de cambios, o se guardan todos o ninguno. Si algo falla, siempre que escribas en la base de datos, se hace dentro de un paquete. En algunas lecturas también ayuda, se ejecuta en Sprint por transacción. En métodos de servicios hay que mantenerlos cortos y se usa solo lectura cuando no se vaya a cambiar nada. Evitar mantener las puertas abiertas, o sea, nuevas pestañas, hasta que la capa web Open Session in the View trae los datos necesarios en el servicio y entrega objetos simples a tus controladores. En integración con JPA, con unas anotaciones, se le indica al sistema que la clase va a la tabla y se relaciona, por ejemplo, de uno a muchos. Así tu código funciona en distintos motores. Las de consulta se puede escribir con lenguaje de JPA o con código. Y con Spring, Spring Data nos da repositorios listos para buscar, guardar y paginar la lógica. Em, este, no se exponen entidades y, bueno, sigo. En las buenas prácticas tenemos lazy loading versus error logging. Este, En conclusión, daré como un ejemplo total que sería, para que la app vaya fluida, hay que traer los datos cuando realmente se los necesite. Y si se trae todo en una sola, o sea, va a generar algún tipo de error, como que en este caso, como que se sobrecarga la base de datos como tal. Y para evitar el problema N+1, este, hay que hacer lo mismo, traer espera un momentito. Y para evitar el problema de N+1, hay que traer junto todo lo que se va a mostrar en una consulta, definir los datos necesarios y pides todos de una vez. Se cargan los lotes en lugar de uno por uno y traerlos todos una sola vez. Pide solo lo que va a mostrar y en listas grandes primero pide solo los IDS para luego traer los detalles de esos IDS en una segunda consulta. A continuación, mi compañera. Ah, Saludos, mi nombre es Michelle Argüello y yo voy a hablar sobre la comparación de otros ORM. En primer puesto tenemos Hibernate versus Eclipse Link. Ambos soportan JPE y mapeo objecional racional. Sabemos que Hibernate es más popular y con una comunidad amplia, a comparación de Eclipse Link, que tiene una mejor integración con Oracle y funciones avanzadas. En la segunda tenemos Hibernate versus MyBase. Hibernate es un mapeo automático de objetivos a tabla versus MyBase, que requiere consultas de SQL explícitas, es decir, más control sobre el rendimiento. El uso de MyBase es para consultas complejas, Hibernate para productividad. En el tercero tenemos Hibernate versus TalkLink. Ambos ofrecen mapeo y un caching, aunque Hibernate es más flexible y con un mayor apoyo comunitario, versus TalkLink, que es usado principalmente en entornos heredados. Ah,
En los enfoques de Hibernate ORM existen dos enfoques principales. Coding of First, que es Java primero, que diseña clases Java con anotaciones, y Hibernate genera las tablas con la base de datos. La ventaja ideal para este proyecto es son nuevos y permite iterar rápidamente. La segunda es Data First, que es la base de datos primero. Parte de una base de datos existente y crea clases de Java para manejar las clases y las tablas. La ventaja principal es que es ideal para sistemas con base de datos operativo, respeta la estructura existente. En la analogía tenemos que imaginemos que la aplicación Java es una persona que solo habla el idioma de los objetos y la base de datos es otra persona que solo entiende las tablas y el SQL. Normalmente estas dos personas no podrían comunicarse sin un traductor. Hibernate actúa como ese intérprete profesional que traduce automáticamente lo que dice la aplicación, objetos, clases y atributos, al idioma de la base de datos, tablas, filas y columnas, y viceversa. Así ambos pueden entenderse en errores y sin errores, trabajar más rápido y sin que el programador tenga que escribir cada traducción manualmente. En la conclusión tenemos que Hibernate es uno de los frameworks ORM más importantes en el desarrollo de aplicaciones Java, ya que permite gestionar la persistencia de datos de forma automática y eficiente mediante el uso de objetos, evitando así la necesidad de escribir consultas SQL manuales. Su integración con JPA y Spring lo convierte en una herramienta versátil que mejora la productividad, la mantenibilidad y la portabilidad entre distintos motores de la base de datos. Además, ofrece ventajas como el manejo de transiciones, el uso de caché para optimizar el rendimiento y la reducción de errores en el acceso de datos. Sin embargo, su correcta implementación requiere de conocimientos técnicos y buenas prácticas, así para evitar la sobrecarga y la pérdida de rendimiento. Hibernate se considera como una solución confiable, flexible y moderna para la gestión de persistencia en sistemas empresariales Java. A continuación, mi compañera. Saludos, mi nombre es María Quijija y les voy a dar los ejemplos. Un ejemplo básico desde los dos enfoques que vimos anteriormente. Desde el enfoque Java First, o sea que la tabla, la base de datos no está poblada, solo está hecha la base de datos, pero no tiene nada aún. Creamos un archivo, un proyecto con Java con Maven y te tiene que salir la estructura básica, ¿ok? Este sería el main y aparte deberías crear una carpeta, un paquete para poner otros, pero eso es en la otra, ¿ok? Esta es Java First, podemos ver aquí en la base de datos que no hay nada, no hay ni una tabla creada todavía, está vacía, todo está hecha la base de datos. Uy. Ok, entonces creamos otra clase que vendría a ser la entidad para poder mapearla. Le ponemos entity, que significa que esta va a ser la entidad, el nombre de la tabla. Si le quieres cambiar, le pones aquí el nombre que quieres, si no va el nombre de la clase. ID significa que el primer atributo va a ser la primary key y el resto de atributos que vayas a tener, el tipo de datos que sea y el nombre que quieres que vaya. Luego creas los métodos get y los métodos fetch que son necesarios para que Hibernate pueda leer el valor del atributo y también pueda asignarle valor al atributo. También necesitamos toString con todos los atributos que definimos para poder, cuando hacemos cualquier tipo de consulta, que se vea en la consola. Ok, ya. Entonces, así como vamos poniendo, vamos importando las librerías que vayan siendo con cada palabra. Y aquí vamos a crear el main para poder hacer la configuración. Aquí está, esta es la clase. Esto sería como que abres la fábrica para poder hacer la conexión, abres la fábrica, conectas con la clase que vaya a ser la entidad, creas la fábrica, abres sesión. eh, Esto es necesario, este transaction session es necesario para que pueda guardarse los cambios que vayamos a realizar. Y al final cierras este transaction, es como el cómic, te hace el cambio, cierras la sesión y cierras la fábrica. Aquí vamos a probar, en todos tenemos para hacer los métodos create, read,
update y delete. Vamos a probar con un create. Creamos unos objetos de la clase student, que es la que está acá. El objeto se llamará S1, nuevo estudiante. Bueno, aquí le definimos del método sec. El ID será 101, el nombre será Luna, PHP, y así creamos dos más. Tenemos que poner session persist, que este es como para guardar. Esto no utilizamos save porque save se usaba en Hibernate 6 y estamos usando ahorita una versión 7. Esto es muy importante. También en el POM XML tenemos que cargar las dependencias, si no, no va a funcionar. Cargamos la dependencia de Postgres y de Hibernate. Esto lo encontramos en el repositorio de Maven en el navegador. ¿Ya? Creamos esto. También es importante este archivo de aquí, Hibernate config CPG XML. También es importante que esto esté bien, o sea, en su clase, en el paquete de acá. Porque si no está en el paquete correcto, tiene que estar a la misma altura de Java, de la carpeta Java. Aquí en Result está la configuración de Hibernate, porque si no, no lo va a leer correctamente y no va a coger. Aquí hacemos como que la conexión con la base de datos, el nombre de la base de datos, la contraseña, y esto de aquí para poder que se conecte correctamente. Esta es la clase mapeada, mi paquete y la clase main. Ya. Teniendo todo eso en cuenta, ya podemos probarlo. Aquí, como ven, dice que ya se creó lo que pedimos. Vamos a corroborar tanto aquí como en, bueno, aquí las consultas que podemos hacer solo son por la, la primary key y consulta de uno a uno. Si queremos hacer más, podemos utilizar HQL, pero aquí solo estamos utilizando los métodos más básicos. Vamos a verificar en la base de datos para ver si se creó y si está correcto. Aquí podemos ver que sí se creó y según el tipo de datos que le pongamos en la clase en Java, aquí le dará uno como que equivalente. Ahora vamos a probar la opción de select, o sea, para leer el dato. Aquí podemos ver los datos que tiene el primer key 102. Aquí está el nombre, la tecnología y el ID. Ahora vamos a hacer una modificación para que vean que update. Aquí sale estudiante actualizado. Vamos a corroborar si está bien actualizado, tanto desde aquí como desde la base de datos directamente. Aunque el hecho es de que podemos verificarlo desde aquí mismo, sino que para que vean que no solo está aquí la actualización, sino que también la base de datos. Aquí se ven los datos que se han realizado y vamos a corroborar en la base de datos. Aquí en la base de datos, el que tiene el primer key 102 sale lo mismo porque no le hemos hecho el refresh, pero ahorita verificamos y se van a ver los cambios. Aquí está, que sí se hicieron los cambios. Ahora vamos a probar el delay, o sea, borrar un registro desde, o sea, con Hibernate. Aquí estamos viendo que, me había olvidado explicar, aunque eso ya les había explicado mis compañeros anteriormente.
Para insert o create estamos utilizando la palabra persist, session persist. Con esto se guarda, ¿ya? Y el número del objeto. Para leer, con get tenemos suficiente. Aunque hay otras palabras, pero hay veces que son de versiones anteriores o de otras cosas, pueden no coger. Entonces, para evitar problemas usamos estas de acá. Y en update utilizamos merge para cambiar, session merge. Y aquí utilizamos remove. Entonces guardamos los cambios y ejecutamos para ver. Aquí sale estudiante eliminado. Eliminamos el estudiante 102. Entonces vamos a verificar del estudiante 102. Vamos a tratar de buscarlo, leer el 102 y nos tiene que salir que el estudiante no ha sido encontrado porque ya lo eliminamos de la base de datos. Ahí sale estudiante no encontrado y vamos a verificar en la base de datos. Esto no deberíamos verificarlo, sino que es para que vean que no solo el cambio se está haciendo en la consola dentro de Apache NetBeans, sino que también se está haciendo en la base de datos. Ahí está, que se eliminó el registro. Y esa sería la primera forma o el primer método. El segundo método es de una base de datos que ya esté hecha y queremos mapearlo, por ejemplo, para un programa, una aplicación nueva. Esa es la base de datos de acá, ya está poblada con 10 tablas. Y ya les voy a mostrar cómo se hace. Aquí están las 10 tablas. Es un poco distinto al primero. A ver, esto sería el main. Igual que en el anterior, hay que cargar las dependencias en el POM XML, que encontramos por acá abajo. Ajá, aquí está cargada la dependencia de Hibernate, versión 7, de Postgres y ya carta persistente, porque si no puede causar errores. El archivo de la configuración también, en su paquete correspondiente, si no también va a causar errores. Aquí se ven todas las clases mapeadas, pero por ejemplo, si tú mapeaste la clase cliente y quieres probarla para ver si está bien cargada, pero desde el principio mapeaste aquí todas las clases, te va a salir error, porque tiene que ser, mapeas una clase y la pones aquí. Si las pones todas de una y recién has creado la clase cliente y el resto no, no te deja ejecutar. Ya entonces aquí está eh, el dialecto Postgres, todo esto que es necesario para validar el mapeo, la conexión de la base de datos, el nombre de la base de datos, el usuario, contraseña, y este es el main. Aquí creamos en el paquete principal otro paquete, un paquete que puedes ponerle nombre modelo para que se te haga como que más fácil de encontrar. Y aquí vamos mapeando clase por clase, según como esté en la base de datos. Mostraré dos clases mapeadas, una que no tiene relación y otra que sí tiene relación. Ya, aquí vemos que están seis, seis atributos y los 6 atributos tienen que ir acá en la clase, que también es como que una entidad, pero tenemos que ir mapeando, ¿no? Es lo mismo que lo anterior, entity, que define la entidad, el nombre de la tabla, el ID, y ponemos cómo está escrito en la base de datos y cómo lo vamos a escribir acá. O sea, este sería como un método, ¿ya? Todas. Y luego creamos los métodos get y set y toString para que pueda salir por consola. Ya, esa es una clase. Otra clase, a ver, este creo que tiene, ujú. Eh, claro, vamos importando en todas las librerías correspondientes, ¿no? Aquí está la librería de local date, porque aquí utilizamos fecha, table, ID, entity y column. En la de acá está casi lo mismo, ¿no? Entity, table, pero aquí hay algo. Esta tabla tiene relación con otra tabla. Entonces, en ese de ahí debo poner así, la relación, join column, que es para indicar de dónde viene, indica la columna de la base de datos que se usa para la relación. O sea, esta es ID factura. ¿Ya? Y aquí, en vez de crear otra vez un atributo, ponemos private mismo, pero este es el nombre de la clase que está acá, clase factura, y cómo lo vamos a definir aquí. Y eso tienes que tomar en cuenta también al momento de los métodos get y set. Ya, ahí los creas tu string para que pueda salir por consola mismo. Ahora vamos a verificar, igual que en la anterior, que se puede hacer todos los métodos CRUD desde aquí mismo. Aquí está, lo mismo que la anterior. Session Factory, para crear la fábrica, para abrir la fábrica, para iniciar la transacción. Esto es necesario, ya dije, si no, no se guardan los cambios en la base de datos. Y vamos con Create. Utilizaré la tabla salón de eventos, así que se las voy a mostrar para que puedan ver los cambios también acá desde Postgres. Salón de eventos.
Aquí vemos que hay 5 registros y 5 métodos también. Entonces, vamos a crear de salón de eventos, que es la clase, el objeto salón. Station get, que es para verificar. Si no está esta clase creada, crea la otra, para evitar como que errores. Ya, esto lo voy a comentar un momento. Ya, aquí mismo confirma la aplicación, Transaction Comic, cierra la sesión y cierra la fábrica. Ya. Ya. Aquí dice, el salón ha sido creado en Hibernate, Inter, Into, Salón Evento y todo lo que se creó, ¿no? Los atributos, el orden en el que vamos. Ahora vamos a verificar si se creó esto, primero desde aquí mismo y luego para verificar en la base de datos también. Ya, aquí vamos a ejecutar y debería salirnos los datos que recién ingresamos. Aquí está. Salón encontrado, el ID 6, que fue el que recién ingresamos, salón imperial, capacidad 150 personas, la ubicación y el precio por hora. Ya, y vamos a verificar en la base de datos para que vean que no solo está aquí esos datos. Aquí está. El sexto, el, bueno, este, el registro que recién ingresamos. Ya hicimos create, select, vamos con update y luego con delete. Ok, aquí está. Sale salón actualizado correctamente y lo que se hizo. Un update en salón eventos en estos atributos. Vamos a verificar aquí y luego en la base de datos. Ok, ya, aquí vamos a verificar los cambios que se le hicieron para que se hayan registrado. El salón 6 era salón imperial de 150 personas. Y ahora, salón encontrado, salón real de 200 personas en el jardín. Ya vamos a hacerle refresh en la base de datos para que vean que también se guardaron aquí los cambios. Ay, caramba. Refresh. Ok, aquí vemos que también se cambiaron los datos. Y terminamos con delete y ese sería los ejemplos básicos, porque hicimos otro ejemplo, pero es más avanzado. Y primero tienen que aprender eso para poder entender lo otro. Delete. El que tenga primer case 6 va a ser eliminado. Guardamos los cambios y ejecutamos. Sale salón eliminado, vamos a verificar aquí primero y luego verificamos en la base de datos. Salón 6 ha sido eliminado. Control C. Aquí sale. No se ha encontrado ningún salón con ese ID. O sea que está eliminado. Vamos a verificarlo en la base de datos. Cerramos, refresh. Refresh.
Ok, aquí se ve correctamente que ya no está el registro 6. Y eso es todo. Así como hicimos con las clases que le mostré, tuve que mapear toditos las tablas que tenemos en la base de datos y este método es Database First, o sea, es el más común, donde la base de datos ya está hecha y necesitan mapear todos los registros para poderlo subir a la aplicación que estén creando. Y eso es todo. Gracias.